maestro Edwin Carcaño Guerra y el doctor Jorge Abdo Francis. Gracias. Vamos a iniciar leyendo ahora sí una síntesis muy pequeña de su currículum, del currículum de cada uno de ellos, y después vamos a entrar a la ponencia en la cual tendrán 10 minutos cada uno de ustedes, si son tan amables. Después tendremos otro tiempo para los comentarios finales. Este webinar lo organiza el Centro Internacional de Desarrollo de Competencias, al cual pertenece una servidora y el cual dirige la maestra Alejandra Mejía Naranjo. Vamos a iniciar con la síntesis curricular del doctor Emilio Alberto de Igartua Monteverde, nuestro rector. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Cuenta con licenciatura en Periodismo también por la UNAM. Maestría en Economía Política por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Maestro en Competencias Educativas por la Universidad, la UVM, perdón. Doctor en Ingeniería Constitucional Electoral por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Doctor en Gobierno y Administración Pública en el Instituto de Administración Pública del Estado de Tabasco, obteniendo el reconocimiento de excelencia al mérito educativo. En su trayectoria laboral ha ocupado importantes cargos tanto en el sector público como privado, por mencionar algunos: rector de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, también director general del Colegio de Bachilleres en Tabasco, y a partir del 1 de octubre de 2018, la Junta de Gobierno de la Universidad Olmeca AC lo designa como rector de esta institución educativa. Bienvenido, nuestro rector, muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Continuamos con el currículum del maestro Edwin Carcaño Guerra. Él es licenciado en Administración de Empresas, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y tiene Master of Business Administration de Thunderbird. También curso de emprendedurismo juvenil como herramienta para la erradicación de la pobreza. Ha realizado estudios de negocios en Francia, Suiza, Panamá, Guatemala, China y Estados Unidos. En la actualidad aparece como comentarista en Televisa Monterrey y Telesur. Escribe en varios periódicos y portales, aparece en programas de radio, es conductor de podcast Mundo Generacional y está disponible en diferentes plataformas como Apple Podcast y Spotify, entre otras. Al doctor, nuestro querido doctor Jorge Abdo Francis, licenciado en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Cuenta con postdoctorados por la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos de América, y en la Universidad Alcalá de Henares, España, así como estudios y cursos de especialización en las universidades Carlos III y Rey Juan Carlos. Dentro de su trayectoria profesional, también desempeñando en diversos cargos en el sector público y privado, por mencionar algunos: consejero presidente fundador del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, delegado federal del trabajo en el estado de Tabasco. Actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Tabasco y titular de la primera ponencia. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes. Para la Universidad Olmeca es un honor tenerles con nosotros y vamos a iniciar sus importantes ponencias, iniciando con el doctor Emilio Alberto de Igartua, nuestro rector. Tienen 10 minutos cada uno, si son tan amables, para que nos dé tiempo de que ustedes presenten la ponencia, los tres, y después vamos a entrar en una etapa de comentarios. Muchas gracias. Adelante, señor rector. Es un honor. Gracias, Mari Carmen, por la presentación. Bueno, primero que todo es un honor compartir este conversatorio con mi queridísimo amigo y muy admirado compañero, el doctor Jorge Abdo Francis, con quien ya dije hace
algunos días que tuve el honor de estar bajo sus órdenes en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y ser parte de una transformación muy importante que creo fue un parteaguas, un cambio significativo en esa institución. Y bueno, además tengo el honor de ser su amigo desde hace mucho tiempo. Y también con nuestro querido amigo, el maestro Edwin Carcano, con el que hace un tiempo platicamos también en estos espacios y que es maestro de nuestra institución, lo cual nos enorgullece mucho. Y diría que es el causante de este conversatorio, porque precisamente en aquel webinar que él tuvo a bien obsequiarnos, te comentó de don Jesús Reyes Heroles y tiró al ruedo este reto para hacer esto. Entonces, como en las buenas tardes de toros, me imagino que en la plaza de Sevilla, pues hay tres, yo simplemente soy admirador de los dos, pero bueno, creo que podemos en un momento determinado hacer un buen tejido sobre una persona que creo es una de las figuras más importantes del México contemporáneo. Yo diría que con la muerte de don Jesús Reyes Heroles en marzo de 1985, se pierde el penúltimo de los grandes pensadores mexicanos que hay en ese país. ¿Y por qué digo el penúltimo? Porque creo que afortunadamente sigue vivo el último, que en Tabasco tuvimos el honor de que fuera gobernador, don Enrique González Pedrero, porque yo creo que es don Jesús y don Enrique, que por cierto, en un momento convergieron como presidente y secretario general del Partido Revolucionario Institucional, son dos figuras señeras que, sin lugar a dudas, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, como historiadores, como politólogos, marcan un hito muy específico. Y yo quiero compartir en estos 10 minutos muy concretamente la importancia que para mí fue tener la oportunidad de trabajar cerca de esas dos figuras, a las que añado uno que no está en el contexto de lo que hoy vamos a analizar, pero que también fue una figura muy importante y que me compartió muchos elementos importantes para mi formación. Esa otra figura es don Guillermo Soberón Acevedo, con el cual tuve la enorme fortuna de colaborar primero, siendo yo muy joven, recién egresado de la universidad, de la facultad, y gracias en gran medida a mi querido amigo Raúl Ojeda Subieta, que tuvo a bien ponerme ahí en suerte con un grupo de jóvenes, todos ellos de la Facultad de Ingeniería de Química, en donde yo empecé a estudiar antes de estudiar Ciencia Política, y me permitió trabajar con el doctor Soberón. Pero bueno, quiero comentar que en el caso de don Jesús Reyes Heroles, estando trabajando precisamente en la UNAM, Adelor Gómez Flores, un tabasqueño también, al cual aprecio mucho, me habló un día y me dice, oye Emilio, fíjate que hay la oportunidad de que trabajes en la Secretaría de Gobernación. Pues yo que había estudiado ciencia política me parecía que era un ámbito muy interesante y pues la sorpresa fue que esa oportunidad laboral fue trabajar en la oficina de don Jesús Reyes Heroles. Y eso, bueno, pues me permitió conocerlo personalmente, desde luego, pero muy a fondo, ser testigo de su gran capacidad intelectual, pero sobre todo de cómo fue tejiendo de manera muy importante lo que para mí, y ya escucharé la voz, el planteamiento de ustedes dos, es la única reforma política que ha tenido el país, la de 1977. Don Jesús Reyes Heroles nació el 5 de abril de 1821, motivo por el cual estamos haciendo este conversatorio recordando lo que vendrá en próximos días, que será su primer centenario. Un hombre que se formó como Jorge Abdo en el ámbito de la jurisprudencia, un abogado muy reconocido, estudioso del derecho, docente en las facultades de ciencias políticas, perdón, en la facultad de Derecho y en la escuela entonces de Ciencias Políticas y Sociales, a la que después, con don Enrique, por cierto, impulsaron que se transformara en facultad. Un hombre estudioso, sobre todo del liberalismo mexicano. Tuve la enorme fortuna de escuchar cómo le dictaba a doña Lupita, que era su secretaria, una estenógrafa que había
pues contratado y que había tenido una larga trayectoria en los ámbitos judiciales, donde los estenógrafos tienen un papel muy importante, a la que le dictaba con algunas tarjetas los capítulos, las partes de lo que era la ampliación de su obra fundamental, a mi juicio, que es El liberalismo mexicano, libro en el que teje de manera muy importante este periodo entre la consumación de la independencia y la recuperación de nuestra autonomía republicana con el triunfo de Juárez en 1867. Y era verdaderamente impactante observarlo como prácticamente de memoria citaba el pensamiento de los pensadores fundamentales del liberalismo mexicano y también de sus antagonistas, de los centralistas, y cómo eso se convertía en elementos importantes. Me tocó, además tuve la suerte, en eso comparto el agradecimiento porque también don Jorge Abdó me permitió, cuando él era rector, participar en la edición, en el trabajo editorial, que fue, aunque los había dicho estos discursos durante su periodo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, siendo secretario de Educación, se publicó el libro Los Discursos de don Jesús Reyes Heroles, que confieso que en muchas ocasiones cuando tuve, y Jorge lo sabe, estas tareas de ir construyendo discursos para muchas personas, incluso candidatos a gobernador, él también era parte de ese proceso, pues quiero señalar y reconocer que en muchos momentos abrevé de los conceptos y de las palabras de don Jesús Reyes Heroles, porque eran elementos fundamentales, ¿no?, para entender este movimiento, ¿no?, y sus frases célebres. Entonces, bueno, me centraría ya en los 3 minutos que me quedan en señalar que tuve la enorme fortuna de trabajar junto a él durante esta configuración de esta reforma política que, insisto, para mí ha sido la única realmente reforma política y que permitió una reforma constitucional de 17 artículos, entre los cuales destacaría fundamentalmente las reformas al artículo 41 de nuestra Carta Magna, porque en ella se establecieron componentes muy significativos. Primero, el financiamiento público a los partidos, que sé que hoy es un tema controvertido, que hay voces que dicen que los partidos reciben mucho, reciben poco, pero que en aquel entonces, porque nos lo explicó de manera muy clara don Enrique, don Jesús, era evitar el financiamiento ilícito, pero también el financiamiento que en ese entonces partidos políticos como el Partido Acción Nacional, que recibía financiamiento del Partido Republicano, o en un momento determinado partidos de izquierda, incluso en la clandestinidad como el Partido Comunista, pues recibían apoyos evidentes a través de la Embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de tal suerte que lo que consideró don Jesús era darles un financiamiento público a los partidos. Y me acuerdo una frase célebre que después utilizó de manera recurrente en sus discursos, era: sí es cierto, la democracia es cara, porque él fue el que diseñó el proyecto que después, por cierto, un exgobernador del estado implementó, Arturo Núñez Jiménez, el tema de la credencial de elector en el Instituto, en el Instituto Federal Electoral, en el Registro Nacional de Electores, que permitió tener en años subsecuentes una credencial de elector con fotografía. Pero otro de los elementos importantes de esa reforma política, artículo 41, fue darle acceso a los partidos políticos, a la radio y a la televisión. Y en ese sentido tuve la oportunidad de poder posteriormente, me hizo la gentileza don Jesús de nombrarme su director de la Comisión Nacional de Radio y Televisión, que había sido creada en 1969 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz con el propósito de dar regulación al tiempo que por ley le correspondía al Estado en la radio y la televisión, ese famoso 12.5% que ya ahora ha sido modificado y que obligaba a los particulares a ofrecer al Estado, que no tenía un componente ni canales oficiales. Ya después apareció el canal 13, que por cierto dirigió don Enrique González Pedrero, que era, y junto con el canal 11, los espacios públicos por los cuales se podía transmitir comunicación social del gobierno. Y esa comisión fue la responsable, ya aprobada la reforma constitucional, de la creación
y la distribución y difusión de los programas de los partidos políticos. Pero creo que además también un hecho importante, no en el artículo 41, sino en otro artículo de los reformados, fue el generar, y que luego quedó impreso en la ley de organizaciones políticas y procesos electorales, la famosa LOPE, que durante mucho tiempo estuvo vigente, del registro condicionado de los partidos políticos al resultado de las elecciones. Y esto fue un hecho muy importante porque permitió la legalización de partidos políticos, me refiero específicamente a los de izquierda, como el Partido Comunista, que había nacido en 1917, pero que en 1943 había caído en una situación de imposibilidad de participar legalmente. Pero también se permitió el registro del Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido de los Trabajadores. Y en el ámbito de la derecha se registra al Partido Demócrata Mexicano, que era un partido que recuperaba los planteamientos y los pensamientos del sinarquismo de la época cristera, y que desde luego estos planteamientos de don Enrique tenían una lógica muy clara. Recuerden que en ese entonces, antes de esta reforma política, solamente había 4 partidos políticos: el PRI, nacido en 1929, el Partido Acción Nacional en 1939, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en el 53 por un beneplácito de Ruiz Cortines, tema del cual conoce muy bien don Jorge Abdo, y el Partido Popular Socialista, que había nacido como Partido Socialista, con una de las figuras señeras de la izquierda mexicana, que había contribuido con las traducciones de las obras fundamentales y había sido el primer dirigente de la Confederación de Trabajadores de México. Bueno, todo este contexto era para generar una nueva estructura de la participación política. Recuerden que este régimen venía de los años posteriores al 68, de la oferta de Luis Echeverría de una apertura democrática que quedó, pues diríamos que constreñida a un solo discurso y muerta 3 años después de su ascensión con esta nueva asonada de los halcones que puso fin a la vida de muchos estudiantes. Pero, sin embargo, todo eso era en el contexto en el cual con Echeverría transitaba al tiempo de López Portillo, la guerrilla. Así es que, a mi juicio, la reforma política 1968-1978 es el preámbulo para 1985 el sismo y 1988 un fraude electoral que todos recordamos. Es la gran transición que va a permitir en el 2000 este cambio, esta transición pacífica con la victoria de Vicente Fox, que realmente no aportó para una transición democrática que se fortaleciera, pero creo que ese es el aporte fundamental que yo dejaría hoy como punto fundamental de la vida y obra de don Jesús Reyes Heroles. Está apagado su micrófono, maestra. Perdón, muchas gracias, rector. Vamos a ceder la palabra, ahora si es tan amable, al maestro Edwin. Gracias, Carmen. Sí, está funcionando mi micrófono. Pues primero que nada, agradecerle al rector su invitación para este panel. Para mí es un orgullo enorme trabajar con la Universidad Olmeca. Me gusta mucho Villahermosa, siempre lo he dicho, es mi ciudad favorita de México. Me amo Tabasco, me encanta, me gusta mucho ir, estar con los jóvenes y conocerlos y trabajar en todos los proyectos en los que he participado durante los últimos 20 años en Villahermosa. Es algo maravilloso. También saludar a todos los que conforman hoy, esta tarde, el panel, el doctor Jorge Abdo. Y bueno, yo quería platicar un poco desde la perspectiva de las generaciones, de cómo yo fui a dar con el personaje de don Jesús Reyes Heroles, de cómo sale a la luz como la persona más importante en la década de los 60, de los 60, 70 y 80 en materia de reforma política, por un hecho. El surgimiento institucional que vemos en México entre los años 1939 y 1959, que pone al PRI en la cúspide del poder con un crecimiento económico de más del 6% durante todos esos años y todavía años más. Esta entrega
del individuo a la gran institución mexicana rectora de la vida nacional, pues propició un México en el que no había crimen, no había inseguridad, había crecimiento económico, las instituciones eran muy respetadas y existía un ambiente y un sentido de progreso. Podemos decir que todo aquello por lo que se lucha durante los años de 1911 a 1938, tratando de llenar el vacío de poder que deja Porfirio Díaz, se llena gracias a la sociedad mexicana con un partido político, con una institución y ya no con un caudillo. Porque el gran peligro para México es que un vacío de poder se llene con un caudillo. Eso es muy peligroso. Siempre tenemos que pensar en instituciones. Y el gran problema de hoy es que no hay instituciones. Por eso lo poco que queda tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo. Hay una amplia experiencia de malos ratos históricos cuando faltan instituciones y estas se llenan con caudillajes. Y lo podemos ver en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero llega un momento a partir de 1960 y hasta 1982 en el que una generación que no conoce, que no vivió la guerra civil mexicana, que no tiene este miedo a una vida sin instituciones, que son todos los jóvenes baby boomers mexicanos, con toda esta fuerza, este ímpetu y esta autoridad moral que es lo que los caracteriza como generación, salen a reclamar un México más individual y menos institucional. El grito de no queremos Olimpiadas, queremos revolución, el Avándaro, el 68, el Jueves de Corpus, las manifestaciones, todas estas tenían en el corazón juvenil de la esencia de estar vivo en esos años, llegar a un lugar en este país en donde el individuo y la institución estuvieran en equilibrio. ¿Cuál era la queja de estos muchachos? Que la institucionalidad ya pesaba demasiado sobre los hombros de todos los ciudadanos de este país. Entonces, y aquí vienen estos gritos de reforma, y no nomás en México. Una vez estaba hablando en una conferencia de generaciones y un baby boomer me dijo, es que Edwin, yo estuve en el 68, yo soy un joven de la primavera de Praga, de la Convención Demócrata de Chicago en el 68, de los disturbios de París, de la Plaza de las Tres Culturas. Mi generación se levantó a nivel mundial a reclamar una posición para el individuo. Y esta posición para el individuo, para muchos, incluyendo desde Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, como presidentes, era algo inaceptable. ¿Por qué? Porque primero para ellos iba la institución y luego iba el individuo. Y en Estados Unidos era igual. El presidente Kennedy dijo, don't ask what you can do for what your country can do for you, but what you can do for your country. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta tú qué puedes hacer por tu país. Y eso es una visión totalmente institucional, la del presidente Kennedy. Y en México prevalecía eso. Pero el genio de don Jesús, hay una escena muy padre en la serie Un extraño enemigo, está en Amazon, la produjo Televisa, donde trata sobre la lucha entre Fernando Gutiérrez Barrios, Echeverría, se me fue el nombre del encargado del Departamento del Distrito Federal, si alguien me lo recuerda, el gobernador de Hidalgo, se me fue el nombre. ¿Alguien me lo, el que... ¿En qué época? El que era, si las Olimpiadas salían bien, él era el presidente, si salían mal, Echeverría el presidente. Así lo manejan en esta serie. Bueno, hay una parte en la que Díaz Ordaz, el presidente Díaz Ordaz, le dice a don Jesús Reyes Heroles, lástima que la Constitución no te permite ser presidente, porque definitivamente yo te hubiera puesto a ti como mi sucesor. A don Jesús Reyes, pero la ley es la ley, no la voy a violar, y por lo tanto no voy a ser candidato del PRI a la presidencia de México. Y eso es lo que abre este frente de batalla
entre todos estos personajes. Les recomiendo mucho la serie. Y el genio de don Jesús reside en haber encontrado el punto de cambio en la sociedad mexicana y entender que había una nueva generación conformada por más de 16 millones de mexicanos que estaban pensando de manera individual. Todo es haber encontrado bien esa lectura y haberla aplicado. Fue lo que nos lleva a esta reforma política del 76 y del 77. Ese es el primer paso hacia la democratización. Se dio un paso, sí. Fue lento, sí, la alternancia fue lenta, pero tal como me decía el embajador Francisco Javier Alejo López, que por cierto le manda saludos al doctor Jorge Abdo y también al rector Emilio, les mandó saludos el embajador Alejo. Él dice que los conoce a los dos. Él trabajó tanto con Echeverría como con López Portillo. De hecho, lo llamé por teléfono para que me diera una mini cátedra sobre esos años. Les manda saludos. Y por cierto, dejó la puerta abierta por si algún día lo quieren invitar. Él está dispuesto a platicar también con todos ustedes. Y aquí viene un punto muy, muy interesante, porque estas reformas tardaron 14 años, fueron 14 años para que llegara al poder la alternancia. ¿Pero esto qué significó? Significó que una generación entera pudo entender y aceptar este cambio, y eso pacificó mucho al país. Hay que entender que esta reforma incorpora dentro del PRI como el eje, la columna vertebral del sistema político, a todas las corrientes y maneras de pensar para hacerlas parte de esta estructura y que el PRI pudiera seguir funcionando. Se diera un pequeño paso hacia la alternancia y las voces que clamaban por un nuevo individualismo encontraran eco en el gobierno. Creo que ese es el genio de la reforma que impulsó Jesús Reyes Heroles en el 76-79 como secretario de Gobernación, y hay otra que también creo que es digna de mencionar. Como secretario de Educación Pública hizo una labor estupenda poniéndole estructura al magisterio, buscando la profesionalización de todos los docentes de este país, tratando de que fuera una estructura de talento, de buena enseñanza, de buenas prácticas, y dejar atrás malas prácticas y malos hábitos, porque finalmente él, como liberal, como una persona que entendía perfectamente lo que significaba ser un liberal, también entiende lo importante de que una sociedad se forme con criterio, porque no puede haber un liberal que eduque a la gente para seguir una institución ciegamente, no, sino para pensar libremente. Y esto lo dejó plasmado en los cambios que él hizo a la Secretaría de Educación Pública en el 82-85, año en el que fallece. Pero creo que esa es la parte más importante de su labor. ¿Qué viene después de eso? De 1960 a 1982 nacimos los que somos de la generación X. Y esta generación X, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ella? Nosotros, como generación, votamos masivamente en el año 2000. La generación X votó toda por primera vez en el año 2000, y esto significó el PRI fuera de Los Pinos y la llegada de Vicente Fox. Yo conozco a Julio Di Vela, y una vez platicando con él le dije que el activo más grande que había tenido la llegada de Fox al poder tenía mucho que ver con la llegada del cable, la parabólica y todos estos programas extranjeros que nos quitaron un poco el pensamiento del Chavo del Ocho y nos metieron mucho el pensamiento de series como Friends y como, bueno, hay cientos de ellas en las que se reflejaba una cultura americana aspiracional, y dejamos de ver a un Chavo del Ocho que era su máxima aspiración, era una torta de jamón, nunca se cambiaba de ropa, vivía en la pobreza y era feliz. Entonces ese cambio
obviamente hizo que hubiera un despertar en mi generación, que fue lo que pudo hacer fue votar por un gobierno mucho más que prometía mejoras económicas sustanciables para los individuos. De hecho, a partir del 2000 y probablemente hasta el 2018, vimos que las campañas políticas, los candidatos se enfocaban a los políticos. Y esto fue precisamente el legado de la reforma política que empezó en 1976. Gracias. Su micrófono está apagado, maestra. Nuevamente. No sé qué pasa, perdón. Muchas gracias, maestro Edwin, muy interesante. Gracias. Quisiéramos seguir oyendo, pero vamos a respetar los tiempos. Claro. Cedemos la palabra ahora al doctor Abdo, si es tan amable. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por poder estar en esta ocasión para recordar el centenario del natalicio de don Jesús Reyes Heroles, que nació el 3 de abril de 1921 en Tuxpan, Veracruz, y murió un 19 de marzo en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Miren ustedes, es un tema muy amplio, en 10 minutos es verdaderamente imposible poder abordar todas las temáticas que en torno a don Jesús podemos considerar. Déjenme citar de entrada a Eugenia Meyer para un poco situar el personaje. Dice Eugenia Meyer: para comprender al ideólogo, al político, al historiador Jesús Reyes Heroles, hay que trazar sendas paralelas entre su desarrollo biográfico y la historia contemporánea de México, de la cual sin duda fue protagonista significativo. Sí, como él preconizara, todos los caminos conducen a la historia y la historia está en la entraña de todo conocer o hacer. El motivo de su proceder estuvo íntimamente ligado con el compromiso y su función pública en el ámbito de la vida nacional. Nacido al iniciarse apenas el proceso de reconstrucción, el 3 de abril de 1921, su generación estaría delimitada por quienes participaron de una visión esencialmente conservadora, que se pronunció por consolidar una intención política estrecha y constructiva que rechazaba la violencia y el radicalismo, y los hombres del medio siglo, herederos a sus hermanos de la revolución, que con irreverencia se atrevían a cuestionarla y a buscar con un propósito mucho más amplio los nuevos rumbos que conducen a la transformación del país. Justo en estos dos párrafos que he citado de Eugenia Meyer, creo que podemos identificar de manera muy puntual la presencia de Jesús Reyes Heroles en la vida política nacional, en todo lo que él significa para México. Decía Jorge Carpizo en el discurso que pronunció en el patio de la Secretaría de Educación Pública con motivo de la lamentable muerte de don Jesús, que Jesús Reyes Heroles era absolutamente mexicano, profundamente universitario, un hombre honrado, digno y sabio. Y luego remarcaba: profundamente universitario y gran jurista. De los nudos de una realidad incierta, decía Carpizo, creó un proyecto normativo para reafirmar y respetar la pluralidad de la sociedad, para defender la tolerancia y para profundizar en la democracia. Ya el doctor Rigastua y el compañero Edwin han señalado puntualmente uno de los temas que más trascienden en la biografía de don Jesús Reyes Heroles. Me parece que la reforma política a la que han hecho referencia es consecuencia de su formación académica y, por supuesto, de su formación político-administrativa. Veamos por qué. Él fue alumno de Manuel Pedroso. Manuel Pedroso, a lo mejor a las nuevas generaciones no les puede decir nada, o no les puede decir algo, pero Manuel Pedroso es, entre otros, uno de los grandes filósofos e historiadores y teóricos del Estado que llegaron a México y que hicieron en la Universidad Nacional Autónoma de México un espacio para la reflexión y para el debate de las ideas, que entre otros formó a don Jesús Reyes Heroles, pero también a don Enrique González Pedrero, por ejemplo. Entonces, don Jesús Reyes Heroles, de una infancia un poco antes, no por cosas económicas, porque su familia era de recursos, sobre todo la familia de la mamá,
él de origen español por parte del padre, pero sí va por diferentes ciudades, Tampico, Ciudad Victoria, San Luis Potosí, y es justo en San Luis Potosí donde en la preparatoria escribe su primer texto, un texto ya relacionado con sus ideas, con lo que él ya está analizando desde entonces, el humanismo, la política, sus reflexiones sobre lo que le ocupa y lo preocupa, que lo va a llevar a dar uno de sus más grandes discursos muchos años después, en 1968, concretamente un 7 de septiembre, cuando él ingresa como académico de número a la Academia Mexicana de la Historia correspondiente de la Real de Madrid. Ese es un discurso que hay que leer, releer, estudiar, hacer un seminario sobre el discurso, volver todo el tiempo a estar presente con él, porque ahí donde Jesús plantea por qué se dedicó a la historia y cuál es la importancia del intelectual y el político. Discrepa de Weber y señala que se ha malentendido a Weber, señala que esta diferencia entre el político y el científico no es real, cuestiona al intelectual que desde el Olimpo solo critica sin aportar nada, pero señala también con mucha claridad al político que no tiene ideas y que piensa que la acción lo es todo, y combina perfectamente bien esta idea de que la política es cultura y que hay una doble condición de intelectual y político que puede llevar a la reflexión múltiple, a la formulación de principios, pero también a la acción. Pues se estaba definiendo él mismo. 7 de septiembre de 1968. Es un discurso extraordinario. En ese texto brillante, él se pregunta, ¿podía la revolución en que nací y me desarrollé ser producto de generación espontánea? Y es cuando articula su tesis de que el liberalismo mexicano está relacionado con la revolución, que el liberalismo mexicano es la simiente de lo que va a ser el proceso revolucionario, y que el liberalismo mexicano, o sea, los orígenes, la integración de las ideas y la sociedad fluctuante es lo que le va a dar el sustento a un liberalismo social que está dividido en su momento entre un liberalismo ilustrado y un liberalismo democrático, que finalmente gana el democrático, que se interesa por lo social y que entonces va con todos estos personajes tan importantes del siglo XIX como Otero, de cual hace un trabajo espléndido que yo recomiendo ampliamente su lectura. El análisis de Reyes Herodes sobre Otero es el mejor análisis que hay sobre esta gran figura del siglo XIX en nuestro país. Se refiere a Mora, se refiere a Prieto, luego a Juárez, a Ponciano Arriaga, a Zarco, a Ignacio Ramírez, a Melchor Ocampo. Eso por un lado, esa formación que le da. Y por otro, lo que él ya traía desde sus clases de teoría del Estado, un profesor extraordinario de teoría del Estado, que inmediatamente de haberse recibido en la Facultad de Derecho como licenciado en Derecho, con una tesis incluso vinculada con el Estado. La tesis se llamó Tendencias Actuales del Estado, 1944, si mal no recuerdo. Bueno, pues entonces ya reinterpreta, entiende, busca y analiza, pues Locke, claro, sin ninguna duda, Montesquieu, por citar solamente dos autores, pero ya los autores de historia que él está revisando, como Crush, por ejemplo, como todos aquellos que lo van marcando en este desarrollo de la historia como ya parte de su propia biografía personal. Y entonces cuando él entiende que para poder articular una adecuada transformación del país en la que está buscando que se logre, en la que está comprometido, por eso la reforma política, por eso la revolución educativa, cuando es secretario de Educación Pública, tiene que fijarse en la historia, pero no una historia, dice él, historicista, basada en los problemas de la historia o en la inmovilidad, que una historia que refleje los elementos necesarios para, retomando lo bueno que se pueda lograr, seguir construyendo las instituciones que el país necesita. Y él fue un constructor de instituciones, o colaboró en la construcción de estas instituciones. Es uno de los grandes directores generales de Petróleos Mexicanos. Entre otros de sus grandes triunfos en Petróleos Mexicanos, logró eliminar los contratos riesgo, por ejemplo, actuando como abogado, pero actuando como el gran hombre de Estado que era también, hizo que Pemex tuviera solvencia económica. Sí, fue un momento en el cual se logró una gran inversión a través de la exploración y se logró que el petróleo mexicano fuera tan fuerte, tuviera tanta importancia que él presidió el Consejo Mundial de Petróleo, por ejemplo, por citar un caso. Luego fue un gran director del Seguro Social, transformó el Seguro Social. Esto ya era suficiente como para que hubiera pasado a la historia de la administración pública. Además, consolidó DINA
y todo lo que en torno a este complejo de Ciudad Sagún se manejaba. Una vez que todo esto ya lo logró, al mismo tiempo seguía escribiendo, seguía trabajando, seguía produciendo, llegan los 3 momentos cumbre en su vida política y administrativa. Política, pues la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, donde marcó un precedente. Es un parteaguas. El PRI es uno antes de Reyes Heroles y otro después de Reyes Heroles. ¿Por qué? Porque le dio ideología, le dio soporte ideológico. Ahí sus malquerientes empezaron a decir que era el ideólogo del sistema. Eso es falso. Era ideólogo de la nación, que es diferente. Era el ideólogo del Estado mexicano, que es distinto. Y después, consecuencia de esta actividad tan importante que realiza en el partido en el que él se desarrolla, en el partido en el que él crece, es el secretario de Gobernación, que no solamente consolida y logra la reforma política, sino que también propicia con la ley de amnistía que él desde Gobernación impulsa, que en el país haya empiece un proceso de tranquilidad y que la guerrilla o las guerrillas que ya existían en esa época comiencen a tomar un rumbo distinto, para que de esta forma el país encuentre ruta, encuentre destino, encuentre rumbo. La reforma política por un lado y por otro lado dejar la persecución y permitir que con la ley de amnistía se pueda beneficiar a muchos mexicanos que por razones políticas estaban privados de su libertad. En Gobernación, Reyes Heroles reflejó lo que había sucedido en 1976. Un candidato solito, López Portillo, recorriendo el país, él solo, como candidato de su partido y de sus partidos aliados, el auténtico de la Revolución Mexicana y el PPS, que a pesar de todo no obtuvo el 100% de los votos, que obtuvo solamente el 92% de los votos, con una participación más o menos del 70%, según las cifras oficiales de aquel tiempo, contra un candidato testimonial, que también recorrió el país, pero que no tenía registro, Valentín Campa, del Partido Comunista Mexicano, que fue un candidato testimonial. Esto lo toma Reyes Heroles, lo ve, lo nutre. Entonces él dice, hay que convocar a la gran reforma política y la anuncia en Guerrero, con motivo del informe del gobernador de Guerrero, 1 de abril de 77, cuando anuncia que viene un cambio importante y que es necesario transformar el país para que el país tome un rumbo ya distinto y las cosas sean mejor cada día. Y es donde a partir de entonces comienza a trabajar y él preside los debates. Hoy que se habla tanto del Parlamento abierto, ojalá pudieran ver cómo fue lo que hizo don Jesús Reyes Heroles, siendo secretario de Gobernación, en las mesas de trabajo, cómo discutía él personalmente los temas, cómo participó en los temas, de cómo desarrolló lo que él traía ya de su formación política, intelectual y académica en beneficio de lo que va a ser el cambio constitucional y la famosa LOPE, como se llamó entonces, que era la ley reglamentaria que regía toda la materia. Y ahí está uno de sus grandes triunfos, junto obviamente con la ley de amnistía. Pasan los años y entonces ahora es invitado a ser el secretario de Educación Pública. Y en ese cargo entiende perfectamente bien que el problema fundamental de la educación es la centralización que tiene este tema en el país. En esta dicotomía que tenemos en México, en esta paradoja que hay en México, que tenemos un régimen federal en la Constitución, pero un régimen central en la realidad. Entonces, bueno, él entiende que es necesario descentralizar y al descentralizar propicia la gran descentralización educativa y le llama la reforma educativa y va y la presenta ante la UNESCO en un discurso extraordinario que ya no da tiempo de referir ahora, pero si yo más adelante hago alguna consideración al respecto, porque vuelve sobre sus ideas principales de lo que significa la cultura, lo que significa la política, lo que significa la acción intelectual, lo que significa esta articulación de pensamiento y acción, estas ideas, este compromiso con la reflexión, pero al mismo tiempo con la necesidad de dejar huella. Termino citando de nuevo a Eugenia Meyer en un texto del cual ella se refiere a Carlos Monsiváis. A su vez ella cita a Monsiváis. Dice Eugenia Meyer citando a Monsiváis acerca del extraño destino que describe Monsiváis de un hombre profundamente inteligente, obsesionado con la importancia de las ideas en la vida de la República, que de hecho careció de interlocutores políticos y que fue muy oído y escasamente entendido, que fue muy admirado y apenas analizado. Él se ve truncado su vida un 19 de marzo de 1985, cortando de tajo a sus 64 años una vida de extraordinaria y fecunda capacidad intelectual y política. Gracias.
Muchas gracias, doctor Jorge Abdo. Aplausos a la distancia para todos. Bueno, nos desfasamos un poquito con los tiempos, pero creo que valió la pena. Fue muy, muy importante todo lo que ustedes comentaron. Fue ahora sí que un refresh de conocimientos. Muchas gracias. Y nos quedan unos 5 minutitos para hacer algún comentario final. Le cedemos la palabra a nuestro rector, el doctor Emilio Legarto Monteverde. Bueno, pues creo que abundar sobre lo abundante que ha sido las exposiciones de mis compañeros es un poco complicado, pero yo quisiera retomar solamente 3 temas que me parecen fundamentales y que mencionó el doctor Jorge Abdo. Uno es la importancia de este concepto de liberalismo social que luego se apropió de manera inadecuada Carlos Salinas de Gortari, porque el liberalismo social mexicano se diferencia del liberalismo europeo, porque la percepción de los clásicos liberales europeos era un Estado ausente. En el contexto mexicano, eso no era factible porque los 300 años de conquista y la independencia no habían permitido la generación de una burguesía nacional capaz de impulsar los cambios que se requerían. Y además de esta confrontación intestina que durante mucho tiempo, más de 4 décadas, se dio en México entre liberales y conservadores. Entonces creo que es muy importante este concepto que rescata el liberalismo social. Desde luego también rescataría este tema, esta controversia que en varios documentos dejó escrito don Jesús, es esta discrepancia en una cosa, porque era don Jesús era un beberiano, sí. Había brevado en las teorías en economía y sociedad, en todos los elementos, en los tipos ideales de gobierno, pero sí desde luego discrepaban esta visión del intelectual, del político y el científico, y de este tema de la objetividad que habla Weber, y que desde luego Jesús Reyes Heroles decía, esto no es factible, porque los agentes sociales no podemos ser ambiguos, tenemos posiciones y tenemos posturas, y eso lo defendió hasta el final de su vida. Comentaría que la vida es curiosa, porque precisamente este año se celebra el primer centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, espacio en donde él concluyó lamentablemente su vida. Tuve la oportunidad, muy corto tiempo, de estar ahí trabajando también con don Jesús, y decía una frase que siempre él ha pensado, que ese sector educativo es así, y he tenido la oportunidad de estar aquí en el contexto estatal. Un día me dijo, Emilio, necesitamos conseguir 4 patinetas. Como era tan especial don Jesús, ¿no? Hay muchas anécdotas que no da tiempo para comentar, pero yo le decía a don Jesús, 4 patinetas, ¿para qué? Otto Granados, que después fue secretario de Educación, con él trabajamos este tema de los diputados de mayoría relativa y de los de representación proporcional, era su secretario. ¿Para qué quiere las 4 patinetas? Para ponérselas a este elefante, que era la secretaría, y poderlo mover. Era complejo, y por eso, como bien dice, la primera reforma educativa efectivamente fue la que impulsa a don Jesús Reyes Heroles. Y transitaría 2 momentos que me parecen importantísimos antes de cerrar, y que tuve la oportunidad de ser testigo, 2 discursos muy trascendentes. Uno, en 1975, cuando, siendo presidente del Partido Revolucionario Institucional, se enfrenta a una postura intransigente del entonces presidente de la República, Luis Echeverría, que había dado señas inequívocas de su postura de reelegirse, de continuar como presidente. Incluso los que vivimos aquella época recordaremos los rumores que habían de un golpe de Estado, del intento incluso del ejército de tomar el control en un propósito de un autogolpe de Estado. Y don Jesús Reyes Heroles salió un 5 de febrero, era la fecha que él tanto le gustaba porque era un constitucionalista muy leal, a oponerse a la postura del presidente, a hablar del sufragio efectivo, de la no reelección, y sobre todo como dirigente del Partido Revolucionario Institucional, ahí salió por primera vez esta frase: primero el programa y después el nombre. Lo cual obviamente trastocó de manera significativa el proceso, en donde había 6 candidatos, uno, Moya Palencia, casi ya cantado como candidato, y se decanta por José López Portillo, su compañero de pupitre en la secundaria técnica, en la secundaria número 3 en la Ciudad de México, que por cierto se cayó en el terremoto del 85, y llega López Portillo. Por cierto, ya que habló Jorge Abdo de ese tránsito al Seguro Social, ese discurso le costó a don Jesús
salir del PRI y salir a un proceso de castigo aparentemente al Instituto Mexicano de Seguro Social, sin pensar, don Luis Echeverría, que esa posición le seguiría permitiendo encumbrarse y hacer del Seguro Social una institución de excelencia reconocida a nivel internacional. Para muchos de los críticos de aquel entonces decían, aquí se acabó la vida política de Reyes Heroles. ¿Cuál sorpresa cuando anuncia su gabinete López Portillo y nombra como ministro del Interior, como secretario de Gobernación a Reyes Heroles, a Jesús Reyes Heroles, porque era el nombre exacto para el momento exacto que ya diseccionó de manera muy puntual Jorge Abdo, por lo mismo ya no lo voy a hacer. Y termino con otro discurso que también me tocó siendo colaborador de él en la Secretaría de Gobernación. El 5 de febrero de 1979, en el contexto en el cual el presidente de la República, de manera muy, diríamos, de secrecía, permitió, y eso hace unos días que tuve la fortuna de tener una entrevista con Valentín Larraqui, me lo comentó, Juan Pablo II no quería venir a México, decía, no me van a recibir, es un país laico, etcétera, y hay una oposición del secretario de Gobernación. El 5 de febrero, en la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución, en el Teatro de la República, da un discurso sensacional, don Jesús, como eran todos sus discursos, todos son de clase, como bien dice, de un seminario, en donde se opone de manera tácita a violentar ese principio laico de nuestra Constitución y del gobierno. Le costó la salida a él y al secretario de Relaciones Exteriores, que era el que había invitado al Papa, les costó la salida y 3 años de ostracismo para Reyes Heroles. Pero bueno, yo haciendo un parangón que creo que es importante, al cumplir 100 años del nacimiento de don Jesús y al cumplirse 100 años del natalicio, es una palabra no adecuada, pero de la Secretaría de Acción Pública, recuerdo a don José Vasconcelos Calderón. Y creo que, no sé si estén de acuerdo mis dos compañeros de este conversatorio, que si en un momento determinado este gran hombre también que fue Vasconcelos, aspirante también a la presidencia de la República, hubiera diseñado un guión para llevar al cine, para llevar a la televisión, como ahora en streaming se utiliza estos temas, para su Ulises Criollo, la figura indiscutible para personificar a esa persona hubiera sido Jesús Reyes Heroles. Sin duda. Muchas gracias, rector. Maestro Edwin, ¿algún comentario final, si es tan amable? Claro que sí, fabulosos las intervenciones del doctor Emilio Alberto Ditargua Monteverde y del doctor Jorge Abdo Francis, maravilloso todo lo que he escuchado. Espero que, me gustaría que hubiera más tiempo para escuchar más de todo lo que nos han estado comentando. Bueno, yo no os quiero comentar, en el 3 de abril de 1921 estaba naciendo en México la generación silenciosa. La generación silenciosa nace entre 1911 y 1938. Son niños que crecen en un ambiente peligroso, porque hay una guerra civil. El año 21 todavía había gripe española, todavía en México todavía se sentía la presencia de esa pandemia en México que costó 1 millón de muertes. Y a él le toca, pues todos estos años que le toca vivir, los padres de estos tiempos se vuelven sobreprotectores de sus hijos, procuran crear un espacio alternativo para ellos para que se sientan más seguros. Y esta generación fue una generación de técnicos. Los grandes artistas de la época del cine de oro mexicanos, todos nacieron entre 1911 y 1938. Todos los grandes tecnócratas de este país nacen entre 1911 y 1938. Don Jesús Reyes Heroles no es la excepción. Esta descripción tan magnífica que hicieron el rector y el doctor Jorge Abdo son fabulosas y representan muy bien cómo un niño de estos que crecen estos años, pero que llega a la juventud y en la juventud vive todo lo que es un surgimiento institucional, aprende lo mejor de las dos etapas, de la crisis institucional y del surgimiento, de la crisis estructural
y del surgimiento institucional, y gracias a la experiencia que tienen en estos dos momentos, cuando llegan a la adultez durante la decadencia social que vivimos y el despertar individual de 1960 a 1982, cuando estas personas manifiestan su poder como generación, vienen grandes cambios. Y qué gran cambio fue el que hizo don Jesús por haber reconocido la necesidad de brindarle a la nueva generación de mexicanos libertad individual. Yo creo que cuando investigando los movimientos de los 60s y los 70s llegué a ese punto, fue que llegué a desarrollar una gran admiración por este gran personaje mexicano. Siempre lo he manifestado, y curioso, en un sexenio como el de José López Portillo, que hay, por algunas razones, tiene algunos efectos negativos de los que no quiero hablar ahorita, pero él fue la luz de ese sexenio, logrando que la voz de los individuos encontrara eco. Gracias a eso lo menciono durante la charla pasada, y amablemente, la verdad, el doctor Emilio de Ituarga Monteverde me invita el día de hoy a estar con ustedes, lo agradezco muchísimo, y qué padre que pudimos celebrar este evento, que por cierto, no he visto otro evento en este país que esté celebrando el 100 aniversario de don Jesús Reyes Heroles. Yo lo puse en mis redes sociales, lo estuve platicando, encontré un eco muy bonito. Mucha gente decía, caray, no había caído en la cuenta. Le dije, todo se lo debemos al rector de la Universidad Olmeca, porque él fue el que lo tenía pendiente, el que organizó este evento y el que lo sacó adelante. Entonces, señor rector, le manifiesto de nuevo mi agradecimiento por haberme invitado, y al doctor Jorge Abdo también le agradezco. Es un honor haber estado sentado con ustedes dos en esta plática tan significativa para el México de hoy y para la juventud. Y por cierto, hablando de juventud, a todos los jóvenes que nos están viendo, por favor, lean Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre y El Proconsulado. Hay que leer los 4 libros para poder entender mejor el país en el que estamos viviendo. Les mando un fuerte abrazo y todo mi respeto por todo ese conocimiento que tienen y que se tiene que transmitir a las generaciones más jóvenes y a las futuras. Gracias, maestro Edwin. Muy amable por concluir con este comentario tan importante. Y bueno, pedirle ahora al maestro Jorge Abdo Francis, si es tan amable, de sus comentarios finales. Con mucho gusto. Pues a propósito de los jóvenes y de la recomendación que acaba de hacer Edwin, yo también les pediría a los jóvenes que lean los discursos de Reyes Heroles. Cada discurso en particular son sus mejores textos. Y a propósito de eso, permítanme leer 3 párrafos de un discurso dirigido a los jóvenes en 1973. Se es joven cuando se quiere transformar y no conservar, cuando se tiene la voluntad de hacer y no de poseer, cuando se sabe vivir al día para el mañana, cuando se ve siempre hacia adelante, cuando la rebeldía frente a lo indeseable no ha terminado, cuando se mantiene el anhelo por el futuro y se cree todo posible. Cuando todo esto se posee, se pueden tener 1000 años y ser joven. Hay juventud con años y hay vejez antes de tiempo. Para ser joven o viejo, lo que menos cuenta es la edad. Joven o viejo, decía el poeta, son papeles que reparte la vida y que no siempre coinciden con nuestra vocación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Abdo. Ese comentario final estuvo muy agradable. Bueno, pues agradecemos a todos su participación, a nuestros excelentes ponentes, nuestro rector, que siempre es un deleite escucharlo también, el doctor Jorge Abdo, y el maestro Edwin. Muchísimas gracias a nombre de todos los que laboramos en la Universidad de Olmeca. Déjame nada más, Mari Carmen, nada más agradecer a todos los que nos hicieron la gentileza de aceptar esta invitación a este webinar. Ojalá fueran más. Después, bueno, vamos a reproducir este conversatorio que creo que es importante. Yo agradezco mucho a ambos, a Jorge, a Edwin, que hayan aceptado ser parte de esto. Es inadecuado decirlo porque soy el rector de la universidad, pero la universidad está haciendo un esfuerzo que es heredado de otros tiempos, sobre todo
en los momentos en que un rector de esa institución, al que Jorge y yo ya lo he dicho de manera reiterada, admiramos y queremos y extrañamos, hizo de estos conversatorios una parte importante de la universidad, ¿no? Y por eso es que hemos rescatado, porque esa es la esencia de esta institución desde hace mucho tiempo. Por cierto, les comparto que este año cumpliremos 30 y haremos muchos de estos eventos, y si ustedes nos permiten, obviamente los consideraremos invitados, porque sería el lujo que esta serie de eventos que vamos a tener puedan ustedes ser actores. Y yo solamente, Mari Carmen, creo que habría que cerrar este conversatorio sobre Reyes Heroles en estos tiempos en donde hay tantas controversias, en donde otra vez volvemos a oír estos discursos de conservadores y liberales y de transformación y revolución, en que don Jesús Reyes Heroles, en un discurso que siempre recuerdo porque tuve la oportunidad de oírlo, dijo a esos actores políticos confrontados en la lucha cotidiana que lo peor que le puede pasar a un país es que por esas discrepancias y por esas luchas se le disuelva en las manos a esos políticos el futuro de la nación. Así es que ojalá pues hubiera una recuperación de las ideas de don Jesús Reyes Heroles, que como bien dijo Jorge, no son ideologías de un partido, son ideologías de la nación. Por eso digo que don Jesús, y creo todavía vivo don Enrique González Pedrero, son esos elementos que nos sirven para encontrar esta luz, este faro, que la verdad hoy a nivel planetario, es lamentable decirlo, han escaseado de manera significativa, y Edwin, que es especialista en estas generaciones, cómo extrañamos aquellos años 29 del siglo pasado, cómo extrañamos los años 40, cómo extrañamos al México de los secretarios de educación. Crearon los libros de texto gratuito que me falló aquí esto. Bueno. Creo que al maestro, al doctor se congeló la imagen del desconectó. Esperemos a ver si se recupera. Bueno, nada más un detalle, ya busqué el nombre, es Corona del Rosal, el nombre del que no me acordaba al principio de la plática. Corona del Rosal. El que fue. Corona del Rosal. Alfonso Corona del Rosal, sí. Cuando fui a Hidalgo, fui a ver un árbol que él plantó en un pueblito que se llama Mineral del Chico. Y ahí está un árbol muy bonito. Muy bien. Muy bien. Pues parece ser que nuestro rector no tiene problemas técnicos, pero bueno, concluimos este conversatorio, como bien lo dice el señor rector, y agradeciendo nuevamente, maestro Edwin, es un placer y fue un honor nuevamente estar con ustedes. Ya regresó el rector. Es su micrófono, rector. Es que no hablamos de Carlos Slim y creo que se molestó y me cortó. Pero bueno, ya simplemente cierro porque ya había hablado bastante. Es que ojalá entendamos la importancia de la educación y el cuidado, ¿no? Y decía esta dicotomía entre educación pública y privada, ojalá termine algún día y entendamos que la educación toda es pública y que tenemos una gran responsabilidad de formar a las nuevas generaciones bajo nuevos preceptos y nuevos paradigmas, Jorge, ¿no? Porque ya las generaciones que hoy estamos educando son diferentes a las nuestras, cuando estudiamos como jóvenes, a las que tú como rector de la UJAT tuviste, a las que yo como rector de otra universidad y ahora. Entonces, bueno, gracias, Jorge. No sé, creo que ya... no, sí, Edwin está. Disculpen, estas son estas controversias digitales que se dan, pero les doy un abrazo a todos. Ojalá pronto, como dijiste, Edwin, ya tengamos la posibilidad de hacerlo presencialmente, pero en tanto, pues sigamos aprovechando que tú estás en otra parte, Jorge en su oficina, yo aquí en la casa de ustedes, pero bueno, a final de cuentas trabajando para este proceso. Muchas felicidades. Gracias, Mari Carmen. A SIDEC, por cierto, les comento que SIDEC en breve tiempo, terminando este receso, va a transformarse en una escuela de educación permanente y a lo largo de la vida. Es un componente que creemos que es importante. Me parece muy loable que el presidente esté ampliando los apoyos económicos a los adultos mayores, pero creo que los adultos mayores, para tener una vida digna, necesitan tener
acceso permanente a la educación, y eso es lo que la universidad va a dar a través del CIDE, que hoy encabeza Alejandra Mejía, que pronto se convertirá ya también como directora en la Escuela de Educación Permanente y a lo largo del mundo. Muy bien. Gracias. Bravo, Alejandro. Muchas gracias. Esperemos verlos nuevamente y si no de manera presencial, como dice el rector, a través de esta plataforma virtual. Gracias a todos, un abrazo a la distancia y ha sido un honor estar con ustedes. Muchas gracias también a los compañeros de la universidad. Gracias, Ale. Hasta luego. Saludos. Gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Alejandra. Gusto en Jorge, saludarte. muchas gracias. Irwin. Gracias por Igualmente. todo.